Y cambiamos de tema. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Tierra y en esta versión el lema es Planeta versus Plásticos. Esto en el contexto del daño que este material realiza al planeta, afectando directa e irremediablemente a ecosistemas completos. Queremos conversar de este tema junto a Paloma Toranzos, jefa del área medioambiental y desarrollo sostenible del PNUD. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, buenas tardes, Pascal. Preguntarte primero que todo, ¿por qué este lema del planeta versus plásticos, qué tan importante, irremediable es el problema del plástico en nuestro planeta? Bueno, hoy día nos estamos enfrentando a nivel global la triple crisis ambiental, la crisis de cambio climático, la crisis del deterioro de nuestra biodiversidad y, por supuesto, la crisis de contaminación. Y gran parte de esa contaminación efectivamente se debe a la cantidad de plásticos que hemos ido generando durante muchísimos años y particularmente la cantidad de plástico y microplástico que está afectando a nuestros océanos. Entonces, por esa razón, hay una gran responsabilidad de empezar a revertir esta situación y enfrentar de mejor manera, con acciones concretas, el poder eliminar el plástico tanto de nuestros océanos como de nuestro uso y consumo personal. Claro. Veíamos, de hecho, en las imágenes, para algunos que se pueden sorprender si aparecen imágenes de los Moai. Justamente el PNUD también participó de esta cumbre de líderes del Pacífico que hubo hace unas semanas atrás para enfrentar esta problemática tan grave de los ecosistemas y que pasa mucho también en Isla de Pascua por esta corriente que finalmente arroja más microplásticos hasta sus territorios. Ustedes están muy conscientes también en la importancia de que esto no afecte a este tipo de territorios también de manera tan importante. Por supuesto, sabemos que uno de los grandes víctimas en el fondo de este nivel de contaminación de microplásticos son islas como la isla de Rapa Nui, y fue bastante emblemático haber hecho la conferencia justamente en este territorio para conocer de cerca lo que está generando este nivel de contaminación e invitar a los altos niveles y tomadores de decisiones para que efectivamente empiecen a hacerse cambios en este sentido y generar mayor colaboración entre los estados para enfrentar este gran desafío. Claro. Paloma, ustedes tienen distintas cifras respecto al cambio climático. Por ejemplo, el 91% está interesado en el cambio climático de los ciudadanos, un 94% piensa que ya está sucediendo. ¿Cómo estas cifras se traducen directamente en acciones concretas por parte de los ciudadanos, por ejemplo? Claro, tal como comentas, el año pasado nosotros lanzamos una encuesta de percepción social del cambio climático y ahí fue muy importante dar a conocer que efectivamente la sociedad chilena, más del 94% considera que el cambio climático está ocurriendo y que además sus impactos pueden ser negativos o muy negativos. Y además de eso, también nos puso en evidencia que está generando mucha angustia y preocupación entre la ciudadanía y particularmente en las generaciones más jóvenes. Además, digamos, de encuestar y preguntar respecto a las responsabilidades y las acciones, la ciudadanía está muy dispuesta a generar acciones concretas, personales, en su entorno, con su familia, con sus conocidos, desde las comunidades, para enfrentar este problema, sin desconocer que hay que tomar decisiones mucho más globales entre los gobiernos, los estados para enfrentarlo, pero sí hay una disposición de la ciudadanía de cambiar su conducta y de poder generar acciones más concretas como el cuidado de áreas verdes, efectivamente consumir menos, reciclar, reusar, reducir el consumo, etcétera. Claro, hay un cambio también del modo de consumo, de cuando voy a adquirir un producto, preguntarme si es que es necesario, si es que debo elegir tal o cual envase, fijarme en los materiales, pero hay una pregunta inicial, ¿no?, que también es muy importante, que es por qué se produce esta gran cantidad de plástico, en este caso, que después derivan en los microplásticos, y en ese sentido ustedes también están impulsando avances, incentivos, políticas públicas relacionadas con hacer este cambio de paradigma y también incentivos para la industria, para que los adopte y avancemos más hacia la Agenda 2030 en sostenibilidad.
Por supuesto, nosotros además de estar trabajando muy directamente con el Estado de Chile y con el gobierno en particular y con el sector público en generar un montón de iniciativas, de proyectos, de programas que justamente buscan proteger y cuidar nuestros océanos, como en otros ámbitos donde tenemos impacto severo de cambio climático, de deterioro de la biodiversidad. Obviamente una principal función es apoyar en general políticas públicas sólidas, estrategias, planificaciones que consideren fuertemente el criterio ambiental, pero también nos interesa trabajar con las comunidades. Considerando que Chile es un país muy diverso, muy heterogéneo, los impactos de cambio climático o el deterioro de la biodiversidad o la contaminación también genera impactos diferenciados en nuestro país. Entonces es muy importante trabajar con las comunidades, conocer la realidad local e ir identificando qué soluciones son más necesarias en cada territorio, en cada lugar, porque como te digo, son realidades distintas y los impactos son distintos. Claro, y suele ser aún mayor el impacto en comunidades que ya de por sí son vulnerables. La desigualdad también se demuestra en esos impactos del cambio climático. Absolutamente. Nosotros ya sabemos que los grupos más vulnerables son las mujeres, los jóvenes, niños y niñas, las personas mayores, los pueblos originarios, comunidades indígenas son definitivamente quienes más sufren los impactos del deterioro de nuestro mundo natural y por supuesto los impactos de cambio climático. Por tanto, nos interesa trabajar mucho con estos grupos, fortalecer sus capacidades, darles más herramientas para enfrentar estos impactos y poder adaptarse de mejor manera. Paloma, y en este día que estamos conmemorando finalmente en el Día de la Tierra, ¿algún punto en que tengamos que poner especial énfasis, no solo como ciudadanos, sino también en apoyo de las organizaciones como el PNUD, que impulsa estos cambios pensando en un futuro que todos esperamos que sea más próspero que el que estamos viendo con las altas consecuencias de la contaminación y la degradación del planeta? Sí, nos parece muy importante relevar la necesidad de fortalecer la educación ambiental. Eso es algo que ha salido fuertemente en distintos tipos de consultas y reflexiones y diálogos que hemos tenido con distintos grupos de nuestra sociedad y efectivamente se siente que hay un debe respecto a la educación ambiental, de integrar la educación ambiental más en nuestros colegios, en las universidades y que efectivamente después contemos con profesionales que entiendan cuáles son los desafíos ambientales y que puedan trabajar integrando esta dimensión de manera mucho más fuerte en el futuro. Y es llamativo e importante además porque vemos que los niños, no solo lo que tú planteabas, ¿no? Viven esta angustia, esta ansiedad, porque ellos ya están conscientes del problema que se está viviendo en el planeta, sino que también ellos toman la palabra para estos cuidados, ¿no? Para incentivar, cuidar más de la tierra. Sí, eso es muy cierto, porque afortunadamente nuestros niños, niñas y adolescentes están mucho más conscientes porque también se dan cuenta que hay un deterioro muy fuerte de su entorno. Y eso lo pueden ver y evidenciar porque están sufriendo directamente olas de calor, evidenciando los incendios forestales, cómo desaparecen especies, cómo se deterioran los bosques y por supuesto les preocupa y quieren acciones concretas y exigen que existan estas acciones. Y por otro lado, las personas mayores también han evidenciado este deterioro muy rápido respecto a nuestro entorno y sienten una responsabilidad frente a las generaciones futuras. Entonces existe la necesidad, el interés de colaborar desde la ciudadanía y quieren ser más escuchados y quieren participar más en la toma de decisiones, en lograr que haya un mayor equilibrio en cómo nosotros nos desarrollamos y en el modelo económico que tenemos. Tal cual. Paloma Toranzos, jefa del área medioambiental y desarrollo sostenible del PNUD, muchísimas gracias por tu tiempo y haber comentado sobre esta conmemoración del Día de la Tierra. Muchas gracias, Pascal.